a orar para continuar con este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu misericordia, Señor, que nos demuestras día a día, Señor, y en especial este día, Padre, que nos has permitido tener un día más de vida, que nos has permitido venir a honrarte y glorificarte en este lugar, Señor, que nos has permitido, Padre, despertar, Señor, y ver las maravillas de tu creación, Señor, y ver ese sol esplendoroso, Señor, pero nos has traído aquí, Señor, para aprender de ti y aprender de tu palabra. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu en esta mañana sea enseñándonos, sea redarguyéndonos y sea colocando en nuestros corazones tu palabra y haciéndola de edificación en nuestras vidas. Amén. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Es larguito, tal vez vean algunas que la lectura no es un poco, pues como, pero es palabra del Señor. Y toda la palabra del Señor es buena, agradable y perfecta. Amén. Nehemías capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Nehemías capítulo 3, versículo del 1 al 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta el norte de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado y ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Masulán, hijo de Beraquías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Inmediato a ellos restauró los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Jayabá, hijo de Pasaya, y Masulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras de cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Merononita, varones de Gabaón y Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arnjaía, de los plederos. Junto a ellos restauró también Ananías, hijo de un perfumero, y así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumá. Y junto a él restauró Atús, hijo de Asanías, Malquías, hijo de Arim, y Jasún, hijo de Pahamoat, restauró otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Sanún, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén,
él con sus hijas. La puerta del valle restauró a Hanún con los moradores de Sodoma. Ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos de muro hasta la puerta de Muladar. Reedificó la puerta de Muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Aquerim. Él reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colojosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, los desmaderó y levantó sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hasta el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la ciudad de la región de Ben-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas. Rahum, hijo de Bani, junto a él restauró a Abadías, gobernador de la mitad de la región de Keila y por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesús, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la ciudad de la armería de la esquina. Después de Baruch, hijo de Sabai, con todo Peor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes y varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azub frente a su casa, y después de esto restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de hermano otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entre el muro y hasta la esquina. Palag, hijo de Usai, frente a la esquina de la torre alta que sale de la casa del rey hasta que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaron en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que entresale hasta el muro de Ofel. Después de la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, frente de su casa, y después de él restauró Samarías, hijo de Zacarías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Saflab, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina a la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y comerciantes. Amén. Como porticargales. Bueno, entonces si recuerdan estos eventos de los versículos anteriores en los capítulos 1 y 2, esos eventos en que Dios llamó a Nehemías a que hiciera la restauración, esa misión que le encomendó Dios, ¿verdad? Y que inquietó el corazón de Nehemías para que fuera a restaurar las puertas y los muros de Jerusalén. Pero recuerden que ahí Nehemías era esclavo
de un rey, y era el sirviente, era el copero del rey, pero realmente estaba ahí como esclavo, ¿sí? Y Dios obró de una manera increíble en esa vida, en la vida de ese hombre Nehemías, tanto que había hallado gracia delante de los ojos del rey. Entonces, si recuerdan, el rey lo vio y lo vio entristecido, lo vio raro y le preguntó que qué tenía. O sea, era tan cercano al rey Artajerjes, que era un rey pagano, ¿sí? Que era un rey impío, que en sí era si vemos la historia, no porque fuera tan bueno, tenía esclavos y era el rey de esa región, ¿no? Entonces, pues en sí era una persona impía, una persona mala, pecadora y sin temor de Dios. Pero Dios había puesto gracia en Nehemías, y Dios obró también en Artajerjes para que se cumpliera la misión que tenía que hacer Nehemías. Entonces, no solamente halló gracia, sino que vio cómo usó a Artajerjes para ayudarle a Nehemías para cumplir la misión, ¿verdad? Entonces, no le dio solamente el permiso, sino también le dio cartas para que pudiera pasar. Le dio madera para restaurar las puertas, ¿sí? Y le dio protección, le dio guardas, gente de a caballo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos leído. Entonces Dios obró de una manera espectacular en Nehemías y se fue, y ahora vemos cómo en este capítulo, cómo Nehemías fue y restauró solo las puertas de los muros, ¿verdad? No, él no podía hacer la obra sola, ¿verdad? Y dice cómo en el capítulo 2 al final hablábamos y veíamos cómo Nehemías se levantó y fue y miró la ciudad y vio que tenía que ser restaurado e hizo un plan, y ahí sí fue y habló con los principales de la sinagoga, con la gente del pueblo, y ahí los convenció para que edificaran. Pero él guardó primero silencio, y vemos cómo a veces es ser prudente, ¿verdad? Lo veíamos cómo es ser prudente uno, pues primero como que hacer sus planes, y si es necesario no contarle a nadie, sino hasta que ya sea el Señor obrando, ¿no? Y en ese momento, ya después, al final del capítulo 2, vimos cómo Nehemías convenció al pueblo y les dijo que había ido a restaurar y que tenía madera y que tenía el permiso del rey Artajerjes para restaurarlo. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ahora en este capítulo, cómo el Señor obró y puso en cada quien mucha gente, pues para que restaurara los muros y las puertas, ¿verdad? Esto nos enseña que para Dios pone a personas a hacer cosas en sus propósitos, ¿sí? Que no es solo, por ejemplo, aquí no es solo el pastor, no es solo los dirigentes, sino que todos y cada uno tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Asimismo, el Señor nos ha dado una misión a predicar su palabra. Esa es la palabra de Dios que a todos nos dio la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. Y es comisión, o sea, una misión que es para todos, es como de unión, como de todos, ¿sí? Y aquí estamos todos para la gloria de Dios, para hacer la obra del Señor. Todos somos llamados a su obra, ¿sí? A todos nos ha dado una tarea específica, a unos una tarea esencial, a otros varias tareas que con el tiempo Él va como que colocándole a uno más actividades, ¿verdad? Predicar el Evangelio, ha dado la necesidad que algunos son pastores, otros evangelistas, otros predican, otros hacen el aseo, otros arreglan, otros pintan, decoran, ¿sí? Entonces todo eso es necesario en la casa del Señor. ¿Amén? Vamos al libro de los Hechos, pero no pierdan aquí porque, como si más tarde, ahorita volvemos a estos versículos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 3 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 3 al 7. Amén. Hechos 6, del 3 al 7 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás Presélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Amén? Entonces, nótese algo muy importante que dice varones de buen testimonio. ¿Sí? O sea, primero que todo, como creyentes tenemos también el deber de dar un buen testimonio. ¿Sí? O sea, eso es con lo que primero empezamos a evangelizar a las personas, el buen testimonio que damos, nuestro comportamiento ante los ojos de los demás, ante las personas del mundo más que todo, ¿sí? Y así mismo en la congregación. ¿Sí? Entonces dice varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Él nos da sabiduría, ¿sí? Y nos da también la fe. Hasta la fe es un don de Dios que tenemos. Entonces vemos aquí que, así como leíamos en estos versículos de Hechos, es necesario que mucha gente pues venga a participar en la obra del Señor, ¿verdad? Y así mismo, pero tiene esas condiciones: que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan la sabiduría que proviene del Señor. Y eso lo debemos tener todos y cada uno de los que, no solamente los que están en la iglesia, sino todos los que tenemos la gran comisión, ¿verdad? O sea, la misión de servir al Señor en esta tierra. Con nuestro buen testimonio evangelizamos, como les decía, es algo muy importante, porque alguien nos ve y dice, no, pues él se comporta diferente, él actúa correctamente, él no es grosero. ¿Sí? Pero si uno es grosero, o sea, pues aquí uno no dice groserías, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, es un punto muy importante, porque uno está en el trabajo y si uno no se comporta de la manera adecuada, después dicen, no, pues de este se dice ser cristiano y vea cómo se comporta. Es igual que los otros y es grosero y morbosea a las muchachas que pasan, no sé qué, o mira a esta mujer cómo se expresa, cómo habla de feo, es igual a las otras, ¿sí? O sea, y empiezan a decir, se dice que es cristiana y eso que hace, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa en los trabajos, ¿no? Entonces es lo que uno tiene que dar el buen testimonio, ¿sí? Evitar todas esas cosas. Porque ¿quiénes son llamados a servirle a Dios? Todos somos llamados, todos. ¿Quiénes son llamados a predicar el Evangelio, la gran comisión? Todos. ¿Quiénes deben dar buen testimonio? Todos. ¿Quiénes deben ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Todos, amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ha llamado el Señor a todos. Todos somos partes de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, venimos a ser parte de la iglesia de Cristo en esta tierra. Bueno, entonces, volviendo al texto, dice que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, relata una gran cantidad de nombres, ¿verdad? Una cantidad de personas que comenzaron a reparar los muros, las torres, las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Y volviendo a esos nombres que veíamos tan particulares, son como para que los tengan en cuenta para los hijos, ¿no? Para que le pongan esos nombres a los hijos. No, pues, Eliasib, Zacur, Meremot, Mesulam, Mesazabel, Odaía. Chévere, lindo. No, un chascarrillo. Pero bueno, el escritor muestra una gran cantidad de personas, ¿verdad? Y que son hombres del pueblo, hombres de Dios, sacerdotes, ¿sí? Diferentes personas, con diferentes actividades, ¿verdad? Gobernadores, ¿sí? Gente con autoridad, asimismo gente que le servía en el templo, que servía en el palacio, ¿sí? Muchas personas estaban ahí.
Y eso muestra que Dios no pasa por alto a nadie. Todo el que sea de la iglesia de Cristo, Dios lo tiene en cuenta. Todo el que barre lo tiene en cuenta. El que predique lo tiene en cuenta. El que trae algo para la canasta de amor también lo tiene en cuenta. ¿Sí? Todas las cosas que hacemos para el Señor, Él las tiene en cuenta. Y cada uno hizo cosas diferentes. ¿Sí? Tal vez otras hacen más cosas que otros, porque si nos dan uno dice que edificó lo que tenía al frente de su casa. ¿Sí? Otros que edificó desde la esquina de no sé qué, de la torre no sé qué hasta la otra torre. ¿Sí? Vemos que otras personas hicieron más cosas. Pero esto no significa que uno haya hecho realmente más que otros, sino que cada uno tenía su tarea, según sus capacidades, también según su economía, si tenía tiempo de ir, si tenía los recursos para poder edificar, ¿sí? Tantas cosas que se tenían que tener en cuenta. No hay tareas grandes ni pequeñas delante de Dios, con la disposición que tenemos para trabajar en su obra. Entonces todos son importantes, porque si llegamos y borramos un pedacito, si notamos cuando dice acá que el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes edificaron desde las puertas de las ovejas, ¿verdad? Y en el versículo 32 dice que entre la sala de la esquina y hasta la puerta de las ovejas. O sea, estaba la puerta de las ovejas y se reconstruyó el muro con sus paredes, sus puertas y todo alrededor, y dio toda la vuelta a Jerusalén, volvió al mismo punto. ¿Sí? O sea, si quitamos a alguien, hubiera quedado un hueco, hubiera quedado una parte sin reedificar. Entonces es ahí que para Dios todos somos importantes. ¿Sí? Si nuestra actividad es pequeñita o es grande, para Dios somos importantes todos. Él no hace acepción de personas. Dios nos usa a todos y Dios ve todo lo que hacemos, ¿sí? En especial cuando lo hacemos para su obra, para la gloria de Él. Nos pueden hacer, y se nota ahí que pueden hacer más cosas, ¿no? Como les decía, según las capacidades que tuvieran. Y no es que el que hizo menos sea menos delante de los ojos de Dios, ¿no? Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos. Y sí, hay gente que se ve más, ¿verdad? Hay gente que tiene como un punto más evidente ante las otras personas de la congregación, pero eso no es fundamental y no es el protagonista es Dios. El protagonista siempre debe ser Dios en nuestras vidas. Él es el principal protagonista. Y tampoco hay que buscar las actividades en las que uno quiera salir y que mostrarse y que mírenme y que no sé. No, la cuestión es hacer las cosas para el Señor. Si el Señor lo tiene a uno para cierta actividad en la iglesia, pues lo va a usar y lo va a llevar al momento en que el Señor quiera. Y Él debe ser nuestro protagonista en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, no solo en la obra del Señor, que dice la palabra que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces a Dios le agrada el trabajo en equipo, el trabajo de todo lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Vamos a Números, al libro de Números, para ver un ejemplo aquí. Números capítulo 11. Números 11, versículo 16 al 17. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. Entonces a Dios le agrada trabajar en equipo, a Dios le agrada también que se ayude a la obra del Señor.
Entonces, si recordamos la historia del pueblo de Israel en esa época, veremos que Moisés era el líder, ¿verdad? Pero había gente que le ayudaba. Dios puso gente a disposición de Moisés para que le ayudara con todas las cosas, con todas las cargas. ¿Para qué? Para que él no llevara la carga solo, ¿verdad? Entonces, así también el consejo del suegro de Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18. Del versículo 13 al 26. Capítulo 18, Éxodo 18, del 13 al 26. Amén. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú el asunto a Dios, los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes y millares de centenares, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo el asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, y sobre 50 y sobre 10. Juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban en todo asunto pequeño. Amén. Entonces vemos cómo el Señor usó al suegro de Moisés también en esta oportunidad para que le diera ese consejo, ¿sí? Para que Moisés pudiera liberar su carga. Estaba desde la mañana hasta la tarde con el pueblo, ¿sí? Juzgando lo que traían que decirle: vea que el caballo se me comió el pasto, entonces que me lo pague. Imagino un poco de cosas que podrán pasar en una comunidad, ¿no? Y todos iban a una sola persona. Entonces era un trabajo tremendo, ¿sí? No era solo Moisés, era Moisés y la gente que le ayudaba, ¿verdad? Tanto la responsabilidad como los galardones no solo son, por ejemplo, para el pastor Samuel, sino son para todos y cada uno de los miembros de la iglesia, ¿sí? La responsabilidad y los galardones. No, el Señor no nos tiene solo para venir sentados y escuchar la palabra, sino nos tiene ¿para qué? Para su obra. Nos llama a trabajar para su obra. Unos pueden iniciar dando un buen testimonio, ¿sí? Eso es fundamental. Otros pueden en la evangelización, en el aseo de la iglesia. Todas las actividades son agradables delante del Señor. Amén. Otros pueden predicar la palabra, ¿sí? Incluso muchas actividades en la iglesia se pueden ir haciendo. Y
ni siquiera Jesucristo actuó solo. Él no actuó solo. Vamos al libro de Marcos. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Al libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Entonces Jesucristo no estaba solo, ¿verdad? Tenía sus 12 discípulos y no trabajaba solo, mandó a trabajar a sus discípulos a predicar el evangelio, ¿sí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice la palabra. Y no los envió a solos, no los envió solos, también los envió de a dos en dos. Entonces vemos ese ejemplo. Y es más, veamos Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Amén. Entonces también el Señor Jesucristo usó a 70 personas más, que los llevó también, los mandó de dos en dos. ¿Para qué? Para que hicieran la obra del Señor, para que predicaran las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, si vemos el mundo enseña que no necesitamos a nadie, que no necesitamos ayuda, que las mujeres no necesitan a un hombre, que ellas facturan, ¿no? Que ellas pueden trabajar. Que las mujeres no llevan sus facturas, que ellas pueden salir adelante solas, ¿sí? Que son empoderadas y valientes. Y sí, en realidad es razón, tienen razón, es la verdad. Pero la verdad, lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es perfecta, es que nadie esté solo, ¿verdad? Asimismo dicen de los hombres, que los hombres pueden solos, que pueden vivir solos, que pueden cocinar, que pueden lavar su ropa, que pueden hacer los quehaceres, y sí, está bien. Y es más, así esté casado, el hombre debe también ayudar en el hogar y hacer esos quehaceres, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso nos hizo ayuda idónea, que es la mujer, que es la esposa, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Eso es bueno delante de los ojos de Dios. No es bueno que el hombre ni la mujer estén solos, porque para eso nos hizo la ayuda idónea, ¿verdad? Incluso la Biblia no dice que hombre con hombre, mujer con mujer, y así en el sentido contrario. O sea, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Dios hizo al hombre y le dio la ayuda idónea, que es la mujer. Amén. Y dice que se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Y eso es la voluntad del Señor. Amén. Vamos al libro de Salmos ahora. Salmos 133, por favor. El versículo 1. Salmos 133. Amén. Dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que debemos hacer. Como dice la palabra, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Para lo nuestro. Entonces dice que debemos ver que no estamos solos. ¿Sí? Primeramente, siempre está el Señor con nosotros. Está el Señor Jesucristo prometió estar también con nosotros hasta el fin del mundo, y nos ha dado al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nunca podemos
estar en eso, que no, que me siento solo, que estamos solos. Tal vez venga un tiempo de depresión, pero debemos acordarnos del Señor, que Él está ahí a nuestro lado, que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y que Él está ahí, que no estamos solos. Y que también nos tenemos los unos a los otros en la congregación, ¿sí? Por eso dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la armonía, sí, también es en la congregación. Pero digamos que nuestros principales amigos y cercanos deben ser de la congregación, hermanos en Cristo. Sí, tenemos nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos de carne, son importantes en nuestras vidas, pero también los hermanos de Cristo también son importantes los unos para los otros. Amén. Y no hemos sido llamados a estar solos. Ni siquiera Dios estaba completamente solo. Si recuerden lo que estaba diciendo el pastor esta mañana, que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la creación. Y desde siempre y por la eternidad ha sido así y será así. Entonces de esa manera es que vemos que no es bueno que estemos solos, ¿verdad? Ahí que el Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Volviendo a Nehemías capítulo 3, versículo 5. Nehemías 3:5 dice: de inmediato a ellos restauraron los decoritas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Pues nótese que en todo este capítulo, todos esos versículos, 32 versículos que leímos, que gente que estaba trabajando para la obra, en solo este versículo habla de gente que no hizo la obra, ¿sí? Que no quiso, dice, no se presentaron los grandes, o sea, en otra versión dice como unos dirigentes, se me fue el nombre. Entonces, todas las personas ayudaron a la obra del Señor, ¿sí? A la reconstrucción. Y solo en este fragmento habla de gente que no ayudaba a esta obra, ¿sí? Que no quisieron. El Señor nos está llamando a que como iglesia, el Señor nos está llamando a que como iglesia nos levantemos para hacer la obra del Señor. O sea, todos estamos llamados a eso. Pero aunque sabemos que Dios le llama a todos, pues también aquí encontraremos personas que no van a participar, que no van a creer por X o Y motivo, como cuando convocamos a salir a evangelizar. No todos llegan, no todos pueden asistir a estas jornadas. No todos van a trabajar. No significa que no sean salvos, no, pues también sus motivos tendrán para morir y sus cosas tendrán, pero el propósito y lo perfecto del Señor es que todos trabajemos y participemos en la obra del Señor. Amén. Y también Dios quiere que nos enfoquemos y nos esforcemos en hacer la obra del Señor, en predicar su palabra, primeramente el evangelizar, el buen testimonio. Es que por ahí se empieza y es algo muy importante que debemos hacer en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros familiares, más en aquellos que tal vez que dicen no, que yo soy católico y que me quedo católico o que yo no creo, ¿sí? O sea, en ellos es más importante dar un testimonio en el incrédulo que en el creyente, porque el creyente pues ya está edificado y ya va adelante, ¿no? Pero el incrédulo, ¿por qué? Porque por ahí empieza les decía, el ejemplo empieza a dar fruto en las personas. El testimonio empieza, ve a este joven ya cómo se comporta, cómo cambió, cómo trabaja juicioso, cómo mantiene su casa, todo en orden. ¿Qué tiene él de diferente en el trabajo? ¿Qué tiene él de diferente? Que llega puntual, que hace su trabajo, que está bien, ¿sí? ¿Qué tiene él de diferente? Todo eso lo lleva a la predicación de la palabra, a mostrarles al Señor Jesucristo.
Entonces, igual como vemos que hay gente que no quiere, hay mucha gente también que va a apoyar la obra. Dentro de 32 versículos, solo en uno se nombra. Entonces, hay mucha más gente que quiere apoyar la obra del Señor que no lo quiere hacer. Y no nos debemos poner tristes por los que no apoyan la obra, debemos alegrarnos por los que sí apoyan la obra. ¿Sí? Estar gozosos delante del Señor. Ahora el versículo 20 ahí de Nehemías 3 dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Amén. Dice que con todo fervor nosotros debemos actuar y obrar así en la obra del Señor. Con todo fervor. Esa es la forma que debemos trabajar, con ánimo, con alegría, con entusiasmo, con ilusión, como dicen, con ilusión. Todo esto debe estar en nuestro corazón. El Señor nos llama a trabajar con gozo, ¿sí? Con alegría, para hacer todas las cosas, no solo en la iglesia, vuelvo y reitero, sino en todo lo que hagamos. Debemos ser esforzados y valientes. ¿Amén? Vamos al libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hagamos para el Señor, no solamente en este lugar, sino en todo lugar. ¿Sí? Todo, tal vez no sea para galardones en esta tierra, no sea para bendición, aunque el Señor nos bendice, nos da galardones también en esta tierra, nos tiene bien aquí, pero más que todo eso es para el reino de los cielos. ¿Sí? Con nuestra mirada siempre puesta en los lugares celestiales, allá en ese lugar donde el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora sí, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? En todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo debemos predicar la palabra de Dios. En todo tiempo debemos hacer la obra del Señor. ¿Sí? En todo tiempo debemos trabajar para el Señor, o sea, para el Señor. En todo tiempo debemos dar buen testimonio, ¿sí? En todo tiempo y toda la oportunidad que se nos dé, debemos hablar del Señor Jesucristo. Dice, en todo tiempo, ¿sí? Y a tiempo, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y para los que llegaron tarde, ojalá orejas. Y para los que no vinieron también, ¿sí? La puntualidad, esforcémonos para la obra del Señor. A veces nos esforzamos para otras cosas, ¿verdad? Esforzamos para llegar temprano al trabajo, porque si no nos descuentan los 10 o 15 minutos que tenemos tarde, ¿cierto? Nos esforzamos porque después de tantos llamados de atención, entonces lo suspenden no sé cuántos días, y después de las suspensiones que lo echan, bueno, un sinnúmero de cosas, y nos preocupamos por esas cosas, ¿verdad? Pero a veces no nos preocupamos por llegar temprano a la congregación, por hacer las cosas puntualmente para el Señor. Entonces el Señor nos llama también a eso, que debemos ser esforzados y valientes de todo, como se dice, para toda ocasión, para el Señor. ¿Amén? Ahora el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios 4.
4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Todos somos llamados a servir al Señor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y todos son actividades para el Señor. No solamente estas que nombré aquí de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino también el servicio en la iglesia, el que barre, el que pinta, el que organiza, el que hizo el muro, o la que hizo el muro. ¿Sí? Son todas actividades para el Señor. Amén. ¿Sí? Y el Señor nos tiene a todos con un propósito en la iglesia de Cristo. Y su propósito se cumplirá en el momento en que el Señor organice. Todo es en el tiempo del Señor. Y Él va a ir obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos otra vez a Nehemías, en el capítulo 3, versículo 1. Nehemías 3:1. Entonces dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Amén. Esa puerta de las ovejas es la puerta más importante y es la primera que se nombra, ¿verdad? ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a Juan, al libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. San Juan 10, del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos para el Señor es importante y debemos trabajar en la obra. ¿Para qué? Para entrar por esa puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el camino a la vida eterna. Amén. Y eso es lo que debemos tener presentes. Todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Que debemos trabajar en su obra, que debemos dar buen testimonio, que debemos ser esforzados y valientes cada día, y sin importar las circunstancias, porque sí, ser creyente no es tener una vida color de rosas, ¿sí? No es tener éxito, bendiciones, casa, carro, beca. No, también podemos pasar por aflicciones, porque es necesario que nuestro carácter, que nuestra vida sea transformada, ¿verdad? Que aprendamos a depender del Señor en toda circunstancia, que aprendamos a tener paciencia y a esperar en el Señor el momento de la bendición, porque la bendición viene, ¿sí? O sea, aquí no predicamos de la prosperidad, pero el Señor nos prospera, ¿sí? Aquí no nos enfocamos en las cosas de este mundo, porque nuestra mirada debe estar en las cosas celestiales, pero el Señor sabe que tenemos necesidad de cosas de este mundo y Él no las sufre, ¿verdad? Entonces nuestra mirada siempre en los lugares celestiales, nuestra mirada siempre en Cristo, y el Señor se encargará de las añadiduras que quiera darnos de la mente. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te agradecemos tu palabra, Dios Todopoderoso. Que tu palabra es agradable y perfecta, Señor, y que ahora en esta mañana nos enseñas a cómo, como miembros de tu iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar para tu obra. Tenemos que hacerlo diligentemente, con fervor, con gozo, con paciencia, Señor. Con estar en tu presencia, Señor, siempre, Dios Todopoderoso. Ayúdenos y fortalécenos para servir, para obrar en lo que tú nos tengas para hacer, Señor. Para este lugar, si sea desde el aseo, si sea desde predicando tu palabra, en todo lo que nos quieras poner a hacer, Padre.
Ayúdenos a ser esforzados y valientes y hacerlo con diligencia para ti. Padre amado, obra, Señor, en cada uno de los miembros de la congregación, la familia representada, Señor, y todos aquellos, Padre, que aún no conocen al Señor Jesucristo. Muéstrales el camino de los padres. Muéstrales al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nos lleva a esos lugares celestiales, y que está pronto a venir por la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, que debemos estar atentos, listos y preparados para ese momento glorioso y precioso. Quedamos en tus manos, Señor, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad de nuestras